columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Primera de Juan, capítulo 3 y los versículos 10 al 12. Y dice así la palabra del Señor: En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hasta ahí estaremos leyendo, a pesar de que el tema del amor y del aborrecimiento es el tema que va a seguir los próximos versículos, pero quise separar el texto en dos, porque hoy me centraré en un punto principal, en la división clara entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y la semana que viene creo que haremos un llamado al amor práctico, en un mensaje donde Juan nos va a enseñar que amar no es solo decir te amo. Juan nos dirá que no amemos solo de palabras, sino que amemos de hechos. Y nos dará algún ejemplo práctico también. Así que hoy hablaremos de la importancia del amor y la semana que viene hablaremos de la práctica del amor y de cómo Dios quiere no solo que amemos, sino que manifestemos amor y que el ejemplo perfecto, y eso sí lo podremos ver incluso hoy, o más bien la semana que viene, es Jesucristo. Él no se asomó desde su trono a decir, os amo. Él descendió, Él se humilló, Él se entregó, Él pagó, Él murió, porque Él no solo dijo que nos amaba, Él manifestó su amor, y eso nos deberá mover a nosotros, y eso lo podremos aplicar a todos los niveles de nuestra vida. Debemos amar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestra esposa, y no debemos hacerlo solo de palabras, veremos lo importante de hacerlo en hechos. Pero lo primero que vamos a ver hoy es dos grupos definidos. En el principio del versículo 10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. La semana pasada vimos algunos detalles ya de los hijos del diablo, donde Juan nos enseñaba que el que practica el pecado es del diablo. Aquella persona que peca de manera regular y constante. Aquella persona que quizá expresa ser esclava de un pecado, estar atado a un pecado, no poder dominar su carne en cuanto a alguna práctica pecaminosa. Juan nos dice que esos son indicativos de una persona que sigue muerta en sus delitos y pecados y que por lo tanto pertenece a Satanás. Es un hijo del diablo. Y en el día de hoy el tema sigue más o menos la misma línea y Juan hace, como dije la otra vez, dos columnas. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo primero que nos enseña Juan es que nos va a dar indicaciones de cómo reconocer a cada uno. Porque Juan está diciendo eso, así podemos ver quién es quién. Según estas cosas podemos ver quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Así se reconocen. La palabra reconocer nos llama a eso, ¿no? A saber identificar, a darnos cuenta de lo que tenemos delante. Pero no quiero, hermanos, que toméis las dos cosas que hoy dirá Juan como si fueran las únicas. Porque la semana pasada, ya nos habló de que la práctica del pecado es propia de los hijos del diablo. Alguien, por ejemplo, que vive en fornicación con su pareja, no casados, teniendo sus relaciones, eso no es propio de un hijo de Dios. Eso es propio de un hijo del diablo. Alguien que roba con su en su trabajo, que se lleva material de oficina, que aprovecha para llevarse cosas sin permiso, creyendo que lo del trabajo es de todos. Eso es robar. Eso es robar. No porque yo trabajo en una casa de coches me puedo llevar neumáticos. Y no porque trabajo en una oficina me llevo las grapadoras a casa. Y no porque trabajo en una oficina me llevo paquetes de folios o sobres. Y no porque trabajo en una verdurería me llevo mi compra a casa de verdura. Y no porque trabajo en el Mercadona me llevo cosas. A no ser, obviamente, reconozco que hay jefes y empresas que dan
dan cierta libertad a sus trabajadores. Yo conozco gente que ha trabajado a lo mejor en una frutería y hay cosas que se ponen malas y que el jefe directamente dice llévatelas. O yo he trabajado en trabajos administrativos y tenía a veces que hacer fotocopias cuando trabajaba y estaba en la iglesia, y fotocopias de 200, de 300, ahí tenían máquinas industriales y el jefe me decía, oye, no pasa nada, tú haz tus fotocopias, con permiso no es robar, con el permiso del dueño y del responsable no es robar. Yo hablo de gente que tiene la costumbre de por trabajar ahí, me voy llevando un boli, me voy llevando esto, y al final robo. A pesar de que el mundo lo divida entre hurto y robo, depende de la cantidad, depende de la agresión, depende de todo. A los ojos de Dios, si coges algo que no es tuyo, es robar. Pues tienen la costumbre de mentir regularmente. Y mentir no es solo decir algo tan escandaloso, a veces es exagerar, es no contar la verdad bien, es amplificar lo que ha pasado. Eso es mentir, eso no es dar la verdad. Entonces, hay gente que tiene esas prácticas, son mentirosos, son ladrones. O son fornicarios. Y aunque vayan a la iglesia, aunque canten alabanzas, aunque prediquen o vivan siendo pastores, no importa. A los ojos de Dios, el que practica el pecado es del diablo. Así que la Biblia habla de muchas cosas que son propias de cada grupo. Pero Juan hoy nos dirá dos cosas que reconocen los que son de Dios y los que son del diablo. Y algo interesante, Juan no hace tres grupos. Juan no dice, así en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo y los que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Juan no dice, así se reconocen los hijos de Dios, los hijos del diablo y los cristianos medio mundanos. No. Juan dice que hay dos grupos. Juan no ve un tercer grupo. Juan no ve una categoría híbrida entre cristiano y mundano porque le gusta un poco de las dos cosas. Juan no ve a ese cristiano que dice, está en la iglesia y le gusta, pero también le gusta el mundo, tengo el corazón partido. Juan no piensa en Alejandro Sanz. Juan ve dos grupos. Así se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esto es algo que ya he enseñado, pero quiero aprovechar esta entrada para recordar que la Biblia solo muestra dos grupos. Voy a dar varios ejemplos con algunas referencias. Primero, trigo y cizaña. Mateo 13:20 dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. La ilustración habla de trigo y cizaña, pero ¿quién se va a quemar? La cizaña. Nos hace pensar en los hijos del diablo. Entonces, por otro lado, el trigo que acaba en el granero de ese hombre, en el granero del Señor, son los hijos de Dios. También podemos ver otra ilustración, ovejas y cabritos. Mateo 25, 31, 32. Casi todos estos textos apuntan al fin de los tiempos, a la gran recolecta y donde habrá la gran división, porque ahora estamos todos mezclados. Incluso dentro de la iglesia visible, de las congregaciones, estamos mezclados. Nos guste o no, es una realidad. Nos guste o no, vamos a congregar cristianos y no cristianos juntos, creyendo que lo somos todos. Esto va a pasar aquí, porque nosotros no discernimos las intenciones del corazón. Nosotros no vemos como Jesús, vemos en los evangelios y Jesús veía lo que estaban pensando y Jesús sabía lo que había. Nosotros no, nosotros vemos que cantamos, nosotros vemos que vamos a los cultos, nosotros vemos que no llevamos una vida muy desordenada y vemos que conocemos la Biblia y la leemos. Pero hemos visto en Hebreos que eso no es señal de conversión, la práctica de algunos hábitos religiosos. Nosotros vamos a estar toda la vida, hermanos, así, conviviendo creyentes y no creyentes juntos. Habrá cierta confusión. Obviamente, cuando es muy visible, entra la disciplina bíblica, donde al final el no creyente va para afuera, pero no siempre va a ser tan llamativo como para que haya disciplina. Entonces, el día final sí que no habrá confusión. Porque el que va a juzgar y separar no es un hombre, bajo el juicio de sus ojos. El que va a juzgar y separar es aquel que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el que sabe, no lo que hemos hecho por fuera, sino lo que éramos por dentro. El que sabe si aquí orábamos y en casa no. Si aquí leíamos la Biblia y en casa no. Si aquí congregábamos pero en casa ya nos olvidábamos de las cosas de Dios. Y simplemente vivíamos 3 días religiosos a la semana y el resto de la semana Dios pasaba a un segundo, tercer plano en nuestra vida. Él hará la separación porque Él lo ve todo. Él está en todas partes, a Él no se le engaña. Si estuviera en los cielos, allí está. Si fuera el Seol, allí está.
Si me encontrara, si me escondiera bajo un monte, ahí está. No hay cómo esconderse, hermano. Hasta a veces tengo un mal pensamiento y digo, Señor, ¿lo viste? No tengo, ni yo lo he visto, ni mi mujer lo ha visto, ni los que están en mi mesa, pero tú lo has visto. De Él no se esconde nada. Y la separación va a ser justa, va a ser perfecta. Nadie va a poder reclamar, estoy seguro. Porque a mí alguien me puede decir, pastor, te has equivocado. No has tomado una buena decisión, porque nosotros somos limitados. Pero nadie podrá decir al Señor, te equivocaste conmigo, yo era un buen creyente. Nadie va a poder decirle eso al Señor. Nadie va a poder decir eso al Señor. Creo que es más probable que digamos, no sé qué hago en el granero, porque yo sé que merecía ser quemado como la cizaña que soy, pero gracias a Dios que el Señor me hizo trigo. Por eso iremos con gratitud al cielo, porque sabremos que al final nadie merecía el granero. Pero también habla de oveja y cabrito en esa separación. Mateo 25, 31 y 32 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ven el lenguaje de la segunda venida, cuando venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Oh hermanos, cuando el Señor venga ya no estará en un pesebre, estará en un trono. Estará en un trono. Qué cambio de escena, Su primera venida pesebre, su segunda venida trono. Su primera venida fue juzgado, su segunda será juez. ¿Y cuántos temblarán delante de Él? ¿Cuántos? Y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros. ¿En qué grupos? Como el pastor separa las ovejas de los cabritos, trigo y cizaña, ovejas y cabritos. Pero vamos a ver tres ilustraciones más que muestran dos grupos, luz y tinieblas. La Biblia no habla de alguien que está en un terreno gris. A mí me hace gracia que hay personas que me dicen, mira, hay grises en la vida, no todo es blanco y negro. Y digo, para Dios sí. Para Dios sí. El mundo te dice, no, mira, el aborto en este caso no lo podemos decir o prohibido o permitido. Hay casos que hay que tener, no, está mal, es matar. Ya, pero ¿y qué? Hasta entendería que quisieran matar al violador, pero no al chiquillo. Pero vas a matar al chiquillo y me dices que encima, mira lo interesante, en nuestro país se puede matar al chiquillo, pero no se puede matar al violador. Tiene más derechos el agresor que la víctima que va a ser inmolada en ese vientre. No me hables de grises. Sí, yo no estoy diciendo que las violen y que se aguanten. Claro que es traumático. Hay gente que ha vivido apaleada por sus padres y es traumático. No le deseamos mal a nadie. Y claro que algunas tienen situaciones precarias. Y hasta creo que algunos no tienen capacidad ni recursos de poder tirar adelante a esa criatura, pero hay adopciones. Hay alternativas para no tener que matar. No hay grises para Dios. Matar es matar. Y está mal. Entonces, en un mundo donde se habla de que cosas relativas y odiamos el concepto de verdades absolutas, Dios tiene verdades absolutas. Dios ha definido el mundo y ha definido lo que es bueno y está mal, y no nos pregunta qué nos parece. Hoy está mal si alguien no te pregunta, ¿y qué te parece a ti? En un matrimonio, imagínate que tomáramos los hombres la actitud de Dios. Esto es así, punto. No, en el matrimonio nos preguntamos, pero hermano, Dios no nos pregunta. Dios ha determinado lo que es y lo que no es. Y en cuanto a la vida y las personas, hay dos grupos, luz o tinieblas es otro, Efesios 5:8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y entonces les dice, andad como hijos de la luz. Otro ejemplo que vemos, amigos o enemigos de Dios. No hay gente que está enemistad, medio amigo y medio enemigo. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Aunque haya gente por ahí que no vive una fe verdadera, pero respeta a Dios. A mí hay gente que me dice, a ver, yo no soy practicante, pero yo tengo respeto hacia Dios. Como diciendo, yo no soy de los que odian a Dios como esos ateos malvados. Yo, en el fondo, somos medio amigos, pero tengo una relación particular y peculiar. No, tú eres enemigo de Dios. Tú crees en tu cabeza que te relacionas con Dios, pero tú necesitas ser reconciliado a través de Cristo con Dios.
porque solo hay amigos y enemigos. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Te llevas bien con este mundo? ¿Te llevas bien con esta cultura? ¿Te llevas bien con estas costumbres? ¿Te llevas bien con estos pecados? Tú no eres amigo de Dios, aunque tú creas que te llevas bien con Él. Porque hay gente que simplemente creer que Dios no les manda un rayo que los fulmine, es que Dios no está mal con ellos. Pero es que Dios es muy paciente. Pero si no te fulmina aquí, será mañana, en la eternidad. Pero va a haber un día que va a haber un juicio y va a ser justo. Y todos compareceremos ante Él. Y todos serán juzgados conforme a sus obras. Y por último, la última ilustración, vivo o muerto. No hay medio, no estoy medio vivo o medio muerto a los ojos de Dios. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Entonces, hermano, recapitulando, o eres trigo o eres cizaña, o eres oveja o eres cabra, o eres amigo o eres enemigo, o eres luz o eres tiniebla. O estás vivo o estás muerto. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y debes saber dónde estás. Es urgente saber eso. Tu eternidad está en juego. Porque el destino de las cabras y de las ovejas es totalmente distinto. El destino del trigo y la cizaña es totalmente distinto. El destino de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas es totalmente distinto, y el destino de los vivos en Cristo y los muertos en delitos y pecados es totalmente distinto. Necesitamos saber dónde estamos. Necesitamos saber a quién pertenecemos. Y ahora, después de mostrarnos que hay dos grupos, el apóstol Juan nos da algunas indicaciones de los que no son del grupo de Dios. Ahora Juan nos va a dar dos datos de aquellos que son cizaña, dos datos de aquellos que están muertos, dos datos de aquellos que son enemigos de Dios, dos datos de aquellos que son tinieblas, dos datos de aquellos que son cabras, dos datos de aquellos que son hijos del diablo. El primer dato, la falta de obediencia a Dios. La falta de obediencia a Dios. El versículo 10 sigue diciendo, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. La primera cosa que dice, Juan ha dicho, voy a deciros cómo se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera cosa que os quiero decir, todo el que no practica la justicia no es de Dios. Y justicia no es que hay un problema en casa y tú, en vez de decantarte por uno de tus hijos, haces justicia como Salomón y lo partes por la mitad. No, eso no se refiere a esa justicia. Se refiere a la obediencia a Dios. Se refiere a cumplir la voluntad de Dios. Se refiere a conocer y hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús en una ocasión dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que conocen la voluntad de mi Padre y la hacen. Aquellos que practican la justicia. ¿O no es el Señor Jesús el que dice, en aquel día algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, y el Señor dirá, apartaos de mí, yo nunca os conocí? Y hay una expresión muy clara, dependiendo de la traducción, vosotros los que hacéis iniquidad, es decir, los injustos, los que no obedecéis, los que habéis vivido conforme a vuestro criterio, lo que sabíais que esto era robar y lo hacíais, lo que sabíais que esto era mentir y lo hacíais, lo que sabíais que esto era codiciar y lo hacíais, lo que sabíais que esto era deshonrar a los padres y lo hacíais, sabiéndolo lo hacíais, igualmente que estaba mal y lo hacíais, porque en el fondo no erais mis hijos, porque si me amarais guardaríais mis mandamientos. Entonces la primera marca de aquellos que son hijos del diablo es que no practican la justicia. ¿Cuál es el destino de los que no practican la justicia? El que no practica la justicia a los ojos de Dios es injusto. Y 1 Corintios 6, 9 y 10 dice dónde van. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y mira qué dice ahora, qué interesante. No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
¿Qué es lo primero que ha dicho el texto? No os dejéis engañar. ¿Qué dice? Dice, ¿no sabéis el qué? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego da una lista de un montón de cosas. ¿Sabes qué no son esas cosas? Los injustos. No es que sean los injustos y los homosexuales, los injustos y los borrachos, los injustos y los avaros, los injustos y los difamadores. No, es que todos esos son injustos. Porque injusticia puede ser varia, la misma para todos no, puede ser distinta. Puede ser un borracho, yo un adúltero, tú un fornicario, tú un difamador, tú un mentiroso, pero somos injustos. Cada uno practica su propia injusticia, su propio pecado, pero al final somos personas que desobedecen a Dios y viven para sí mismos. Así que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y otro detalle, no creo que esta lista sea decir, aquí da una lista concreta, pero no creo que sea cerrada, en el sentido de, bueno, yo soy brujo. No estoy en la lista. A mí me gusta el tarot, me gusta que me echen las cartas, me gusta, pero yo no estoy en esa lista. No es que la lista sea concreta. Está diciendo que todo el que practica el pecado es injusto. Nos ha dado una lista de pecados. Podría haber seguido. Es como, yo pienso lo mismo de los dones. A gente que difiere. Pero hay listas que hablan de dones espirituales, como aquel que dice el de dar, el de misericordia, el de hospitalidad. Yo creo que se podía seguir la lista, solo que Pablo no puede seguir escribiendo 800 páginas de cosas que el Señor puede darnos que sirven de edificación para la iglesia. Lo que está enseñando es que son cosas que Dios ha dado por su Santo Espíritu, bajo su soberana voluntad, a quien ha querido, como ha querido, y para la iglesia, para edificar al pueblo. Pero no son listas cortadas. Y esto creo que no. Cualquier pecado que sea practicado es injusticia. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. Y hermano, hay una cosa interesante. ¿Quién es justo? ¿Quién es justo? Porque no hay ni un justo. Ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Y ahí entra un detalle importante. Nuestra justicia depende de Cristo. Nuestra justicia depende de Jesús. Lo único que cambia entre ellos y nosotros es Cristo. Hermano, si Jesús no hubiera llegado a tu vida, ¿qué estarías haciendo un jueves hoy por la noche? Mañana muchos de vosotros vais a venir a clamar y orar al Señor. ¿Qué haríais vosotros un viernes en la noche si Cristo no estuviera en vuestra vida hoy? ¿Cuántos de nosotros cenaríamos algo y ya quedaríamos y empezaría nuestro día a las 11? Hasta que cierre el bar. Y luego buscar un after que abra cuando el bar cierre. Y llegar el sábado a las 12 del mediodía o a la 1, comer y dormir. Para ver si tenemos fuerza y el sábado repetir por la noche. Y así hasta el lunes y volver a trabajar. ¿Cuántos no se iban a encerrar toda la noche a ver vídeos inadecuados por internet? ¿Cuántos no iban a tener relaciones inapropiadas con cualquier persona que apareciera? Porque les gustaba satisfacer sus deseos. Lo único que ha cambiado es Cristo. Yo sé lo que estaría haciendo hoy si Jesús no estuviera conmigo. Yo ya no estaría casado, te aseguro una cosa. Mi matrimonio no depende ni de la comunicación, ni del respeto. Son cosas que han venido, claro, pero por Cristo. Mi matrimonio se sostiene por Jesucristo. Si yo no estuviera en Cristo, no estaríamos casados. Yo sé cómo era. Yo no era un hombre hecho para el matrimonio, al menos para un matrimonio bueno. Lo único que ha cambiado entre esos que son injustos y que irán al infierno y nosotros es la justicia de Cristo. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros que sí conocimos el pecado. Y lo conocimos bien, hermanos, lo conocimos muy bien. Pero él que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Cuando Jesús, hermano, cuando estemos ante Dios, no va a ser nuestra justicia. No va a ser que nosotros no hicimos nada de eso y llegamos limpitos ante el Señor. Es que cuando Él nos mire, va a ver la justicia de Jesús en nosotros. Se nos ha regalado. Se nos ha regalado, se nos ha otorgado.
Y la justicia, hermanos, ahora pasa a ser algo en nuestra vida, porque si la justicia de Cristo está en nosotros, por el Espíritu de Dios, esa justicia se va a ver. No es simplemente algo que nos han puesto por fuera y no afecta a nuestro corazón. Ahora tenemos otra identidad y la justicia es una marca de aquellos que han nacido de nuevo. Mira lo que dijo Juan en 1 de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él. Hermanos, ningún injusto heredará el reino de los cielos. Nadie que practica el pecado heredará el reino de los cielos. Nadie que vive atado a una práctica pecaminosa heredará el reino de los cielos. Pero nosotros no lo vamos a heredar porque somos perfectos. Lo vamos a heredar porque la justicia perfecta de Cristo ha caído sobre nosotros. Ojo, eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Porque la marca de que la justicia de Cristo ha venido sobre nosotros es que ahora vivimos una vida cada vez más justa a los ojos de Dios. Aquel que hace justicia sabemos que ha nacido de Él. Y solo un aviso antes de pasar a la segunda marca. Cuidado con la falsa justicia. Cuidado con la falsa justicia. Mateo 6:1, mira qué dice. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuidado y examínate. Porque cuando te esfuerzas por vivir una vida piadosa, cuando te esfuerzas por vivir en santidad, cuando te esfuerzas por vivir conforme a la voluntad de Dios, la pregunta que te debes hacer y más importante no es lo que estás haciendo, sino lo que te motiva a hacerlo. ¿Los hombres o Dios? Es que yo sé que si vivo así el pastor me da un cargo. Y si el pastor me da un cargo, la gente me empezará a reconocer. Y tendré reputación. Y me volveré a alguien de un estatus alto en la iglesia. ¿Qué te está motivando a cumplir cierto patrón de conducta? ¿Dios? No, tu ego, tu deseo de aparecer, tu vanidad, tu vanagloria. Tu vanagloria. ¿Y has pensado en esa palabra, vanagloria? Es una gloria vana. ¿Qué significa vana? Pasajera, hermano. Esa gloria que buscas de los hombres no va a durar. No va a durar. El único que tiene una gloria permanente y no se le puede quitar, no se le puede eclipsar, no se le puede dar sombra, es la gloria de Dios. Toda gloria de los hombres es vana. Es pasajera. Todo lo que hagas tú por aparecer, hoy deslumbra, mañana pasas de moda. ¿Cuánta gente no ha sido un actor famoso un tiempo? Y de golpe nos preguntamos, oye, ves una foto y dices, hace mucho que no hace una película, ¿no? ¿Qué ha sido de esa persona? ¿Qué ha sido de fulano? Porque ¿saben? Yo creo que por eso muchos actores y gente rica y famosos caen en depresión. Se acaban suicidando porque saborean esa vanagloria, esos aplausos, esos flashes, esas fotos, esa fama, ese un autógrafo, abrázame, haz esto, gente a la puerta de los hoteles y de golpe ya no nos interesa porque llegó un jovencito actor nuevo. Y eso los mata porque han saboreado el ego, que han saboreado ese aplauso, han saboreado esa reputación que les daba a los hombres y ahora no la tienen y ahora son alguien común y alguien que pasa desapercibido y los hunde en la miseria. ¿Y cuántos no hacen un escándalo en la tele para volver a estar en las noticias? Y la buscan porque necesitan estar en portada, necesitan estar en la alfombra roja, necesitan un escándalo, necesitan algo. Pero se lo darán un tiempo y volverán a pasar a un segundo plano, porque la gloria de los hombres es vana. Es vana, es pasajera. Hoy estamos y mañana no. A lo mejor si alguien famoso, no sé, un predicador bueno, no sé, Paul Washer muere hoy, ¿cuánta gente iría a su funeral? Un montón, ¿verdad? ¿Y cuánta gente a lo mejor iría y dejaría unas flores conmemorativas en esa tumba? Un montón. Sería un funeral muy visto. La pregunta es, dentro de 10 años, ¿cuántos seguirán yendo a esa tumba? Habrá pasado ya, ¿no? Somos así, somos hierba, que hoy está y mañana se seca.
Hermano, no nos viciemos al protagonismo porque vamos a acabar hundidos. Démosle solo la gloria a Dios y nosotros busquemos solo eso. Que nosotros seamos un canal para que el único que merece gloria la reciba. Que si haces algo bueno en la vida, oye, ¿qué palabra has compartido? Es Él. Él es el que usa el vaso. Él es el que habla. Yo soy el canal solo, pero la gloria a Él. Oye, ¿cómo tocas la guitarra? ¿Cómo tocas? Él. Siempre arriba, siempre señalemos arriba. Porque tenemos el peligro de acabar saboreando el aplauso de los hombres y gustándonos. Porque gustan los elogios, pero también llegarán los ataques, las críticas. Pero si tú apuntas a Jesús y pasas a un segundo plano, es lo que debemos hacer. Cuidado con practicar vuestra justicia solo para ser vistos por los hombres. La especialidad de los fariseos, ¿recuerdan? Por fuera, limpios. Por dentro, sepulcros blanqueados. Solo querían una apariencia para seguir ante los hombres recibiendo el aplauso de los grandes líderes espirituales. Pero por dentro muertos, porque ante Dios, ¿recuerdan esa expresión? Este pueblo de labios, pero su corazón, solo parecen creyentes, solo parecen adoradores. Hermano, que nuestra justicia sea por Jesús, que nuestra práctica de justicia sea por agradar a Dios, que cuando nadie nos vea y podamos elegir qué ver en la tele, practiquemos la justicia, porque no lo hacemos para que nos vean los hombres, lo hacemos porque Dios nos ve y queremos agradarle a Él. Y esa será una marca de que no somos hijos del diablo, no somos tinieblas, no somos enemigos, no somos cizaña, no somos cabras, ni muertos, que somos luz, que somos amigos, que somos ovejas, que somos trigo, que estamos vivos y que somos sus hijos. Ahora Juan nos da el segundo indicativo de los hijos del diablo, la falta de amor. La falta de amor. Y ahora en las próximas líneas, incluso llegando al 4, el tema del amor va a estar muy presente. Va a estar muy presente. Pero yo lo que no quiero en los próximos sermones es que cuando pensemos en amor, pensemos en Titanic. Porque el amor que nos ofrece este mundo romántico, de cine, no es el amor del que va a hablar Juan. El amor que se tiene por un hijo, el amor que una madre tiene hacia un hijo, puede ser muy parecido a lo que Juan habla, porque no es un amor que necesita aplausos, no es un amor lleno de poemas y dedicatorias, es un amor de hechos, de levantarte en la madrugada porque tienes fiebre, de no dormir porque te preocupa su condición, de estar intranquilo. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo y salía y a veces le decía a mi madre, ¿hasta qué hora vas a salir, Juanma? Y digo, mamá, el bar cierra a las 3, yo a las 3 plego y me voy a casa de mi amigo a dormir. No, hijo, yo te voy a buscar. Digo, dice, hermano, me dice, tú llámame, yo voy. Yo estoy seguro que mi madre no es que se durmiera y se despertara con el teléfono, es que hasta que su hijo no estaba entre las sábanas, mi madre no dormía. Mi madre llegaba en pijama, con su saxo azul pequeñito. Se paraba en la estación de San Boi y mis amigos me veían, decían, quedan asombrados con esa señora. Y yo iba, ¿sabes por qué? Porque si yo le decía a mi madre, yo duermo en otra casa, mi madre no duerme. Mi madre no duerme porque mi madre no es tonta. Mi madre no es tonta. Mi madre dice, a saber qué casa le abre a esta gente a las 3 de la mañana. Eso es una madre, no lo hace, ¿verdad? Para que la gente vea que es romántica. No quiere que hagan una película de ella. No se va dando golpes diciendo soy una madre fuerte porque soy madre coraje, o como algunas soy madre soltera, yo soy madre y padre. Ella no quiere exaltarse, ella quiere cuidar a su retoño porque lo ama. El amor del que va a hablar Juan es un amor así. Tú no necesitas que la gente vea que tú amas a tu hermano. Tú lo quieres hacer porque es sincero. No quieres quedar como el bueno de la iglesia, no quieres que la iglesia sepa que eres la persona más solidaria, más buena, la que más hace, la que más cuida. No, lo haces porque amas de verdad, porque te preocupan de verdad, porque sufres por ellos de verdad. Y Juan va a dedicar muchas palabras al amor, pero concretamente una de las cosas que dice que es una marca de los hijos del diablo es la falta de ello. En esto reconocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. El que no ama a su hermano. Y en este caso además Juan estrecha el cerco, No dice el que no ama al mundo, no dice el que no ama a sus enemigos,
el que no ama a sus. Porque debemos amar a todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y debemos incluso amar a nuestros enemigos, ¿sí o no? Pero mira lo que está diciendo en pocas palabras Juan. Si no eres capaz ni siquiera de amar a los creyentes, ¿cómo te vas a llamar hijo de Dios? ¿Cómo vamos a conseguir que ames a tus enemigos y a los que no conoces si no eres capaz de amar a los que han nacido de nuevo? ¿Cómo vamos a creer que vas a amar a los enemigos si no eres capaz de amar a los hijos de Dios? Por eso Juan estrecha el cerco y se refiere a los hermanos. Juan no está diciendo, puedes no amar a los enemigos y ser un hijo de Dios. Puedes no amar a otros y ser un hijo de Dios. Basta con que ames a los hermanos. No, Juan está diciendo, es que si no eres capaz de amar a los hermanos, no eres un hijo de Dios. Porque si no amas a los que caminan con Dios, ¿cómo vas a amar a los del mundo, a los enemigos, a los que te odian? Hermano, hay una cosa que veremos con Juan, que es que sin amor, sin Dios. Cuidado, se puede tener conocimiento sin Dios, un máster en teología sin Dios, el que tiene el diploma más grande y con el 10 más grande en teología se llama Satanás, se la sabe bien la palabra para torcerla y engañar. Se puede tener ministerio sin Dios. Se puede tener el aplauso de la iglesia y la honra de los ministros sin Dios. Pero no se puede tener amor sin Dios. El amor es la marca principal de los que están en Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo es. Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Punto. No puedes decir que eres de Dios y no transmitir a través de ti uno de sus mayores atributos, el amor. Por eso no puedes decir que eres de Dios y practicar el pecado porque Dios es santo y se debe ver un poco de ese reflejo en ti. Hermano, al final, cuando lees toda la Biblia te das cuenta que la marca de los hijos de Dios es que transmitimos la imagen y semejanza de Dios que Dios puso en nosotros desde el principio y el pecado rompió. El pecado rompió esa imagen y semejanza de Dios que había en nosotros y la restauración que recibimos en Cristo nos vuelve a restaurar y volvemos a ese diseño original perfecto que Dios hizo, hechos a su imagen y semejanza. Por eso, sed perfectos como Él es perfecto. Sed santos porque Él es santo. Y si alguno no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Es decir, lo que vemos en Dios, lo que se puede, no su omnipotencia, no su omnisciencia, no su soberanía. Porque hay ciertos atributos que sí se pueden reflejar. Yo no sé si con Javi, los de la escuela, lo llegaréis a ver, pero usualmente se dividen en dos grupos los atributos de Dios. Atributos comunicables y atributos no comunicables. Hay ciertos atributos de Dios que no podemos reflejar ni una gota. Nosotros no podemos reflejar algunas cosas de Dios en nada, ni lo más mínimo. Pero hay otras que sí podemos reflejarlas, que Dios ha dejado su huella en nosotros, su santidad. ¿Llegamos a la santidad de Dios? Pero debemos reflejar santidad porque Dios es santo. Entonces hay ciertas cosas y una de ellas es el amor. Si Dios está en nosotros debemos amar porque Dios es amor. Y Juan nos dejó esto también. Iremos yendo a otros capítulos que tienen conexiones. Juan nos enseñó que el que aborrece está en tinieblas. No se aborrece desde la luz, hermano. Solo se aborrece desde la oscuridad. Solo un corazón en tinieblas odia. No un corazón lleno de luz. Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Así que, hermano, solo hay dos grupos, hijos de Dios e hijos del diablo. Y hay dos marcas que hoy Juan nos ha presentado, no de los hijos de Dios, de los hijos del diablo. Marca número 1, son injustos. Claro, le podemos dar la vuelta y aplicarla a los hijos de Dios. Marca número 1 de un hijo de Dios, practica la justicia. Marca número 2 de un hijo del diablo, no ama. No tiene amor por el prójimo. No tiene amor por el prójimo. Por lo tanto, otra marca de los hijos de Dios, ama al prójimo. Y hermano, lo que yo espero en los próximos días que veamos lo que queda por delante de esta carta, es que entendamos que las personas que tienen la costumbre de congregar y simplemente vengo, recibo y me voy, no aman al prójimo. Las personas que no se relacionan con el prójimo, no se preocupan del prójimo,
no oran por el prójimo. Hermano, te aseguro que hoy tengo gente en esta sala que si le pregunto del último mes, no ha orado por ningún hermano de esta iglesia. Te lo puedo garantizar. No te puedo decir quiénes, pero estoy seguro que los hay. Estoy seguro que hay personas que la iglesia es un lugar donde van, y hay personas que han escogido esta iglesia por lo que la iglesia les da en cuanto a doctrina y palabra, porque recibieron mala enseñanza, mala doctrina, malos sermones, había show y dijeron, bueno, al menos yo aquí estoy tranquilo porque me dan cosas buenas. La pregunta es, ¿qué das tú? ¿Qué das tú? ¿Cómo ayudas tú al prójimo? ¿Cómo amas tú al prójimo? Porque puedes recibir mucho y al final irte al infierno y Dios decirte, en ti no había una pizca de amor. Buscaste la iglesia por ti, nunca pensaste en los demás. Todas tus decisiones giraban en torno a ti y a tu casa. Nunca pensaste en cómo afectaba a tus hermanos, a los demás. Hermano, cuidado, que aborrecer no es simplemente tirarte una piedra, traicionarte a las espaldas. Ignorarte es aborrecer. Si yo veo un accidente de coche, voy por la noche conduciendo a la 1 de la madrugada y veo que un coche se sale, se golpea y yo digo, tengo sueño, me voy a casa que es tarde y no me paro, yo no puedo decir que amo al prójimo. Porque esas situaciones definen a veces vida y muerte en cuestión de minutos. ¿Cuándo pasará el próximo coche? ¿Y si no para? Yo no sé primeros auxilios, pero no sé, algo se podrá hacer. Llamar, pararte, auxiliar, hablar, mantener despierto, no sé lo que se dice. No te duermas, no cierres los ojos, tengo frío, pues ponle una manta, pero quédate conmigo. Como yo me sé las frases de las pelis, es lo único que haría en esa escena. Quédate conmigo, no te vayas. No cierres los ojos, háblame. No sé qué haría. Pero el ignorar es aborrecer. Es aborrecer. ¿A mí qué me afecta lo de Ucrania y Rusia? Hasta que no llegue a España. Ignorar como que no va conmigo es aborrecer. Porque a veces amamos solo a los que están en mi sector, en mi grupo, en mi club. Más allá. Otra iglesia, no es mi iglesia. Otra familia, no es mi familia. Otros niños, no son mis hijos. Que cada uno cuide de lo suyo. Ese es el lenguaje de este mundo. Pero no es el lenguaje de Cristo. Una de las cosas, siempre luchamos para que el Señor nos quite la inmoralidad, nos quite la mentira, nos quite la soberbia, pero se nos olvida que hay cosas que pasan muy desapercibidas. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Amas de verdad a la gente? Yo un día le dije a Clicia una cosa y me di cuenta, tarde, pero estoy aprendiendo ahora. Le dije, Clicia, yo te amo, pero te amo mal. Te amo como yo creía que era el amor, pero no como Cristo enseña. Y ahora me he tenido que parar, incluso como pastor, como esposo, como hijo de mis padres, y preguntarme muy intencionalmente, ¿amo bien? ¿Amo realmente? Hermano, yo soy una persona que por mucho tiempo he sido muy fría. Si se me muere un primo, a lo mejor yo duermo a pierna suelta porque no tiene mucha relación. No me afecta a veces. Pero si me pasa algo de mi núcleo, sí. Y me di cuenta que a veces no amaba más allá de mi círculo, porque mi círculo me afecta. Porque pierdo a alguien de mi círculo. Y empecé a entender que Dios en su palabra me hace abrir mucho más ese círculo. Que la historia de mi vida ahora ya no es mi casa. Que sí que hay un orden. Primero Dios, luego mi esposa, mi familia, mi iglesia, pero el resto entra en el grupo. Sí, cuando tengo que tomar decisiones voy por prioridades. Tengo sustento, primero mi casa. ¿Qué queda? Pero voy en prioridad. Pero no me quedo ahí en mi casa y el resto para la buchaca, no. ¿Y si ahora puedo mandar, no sé, 100 a Ucrania? Porque hay gente que lo necesita y se ha quedado sin realmente nada. No es mi núcleo. No me va a aportar nada. No me van a devolver 200. Y no lo voy a dar pensando, bueno, mañana Dios me devuelve multiplicado porque hay una bendición. Porque al final sigo pensando en mí, no hay amor. Es como esta gente que ofrenda esperando que Dios le dé más. Somos tan egoístas que ¿por qué diezma mucha gente? ¿Por miedo a que venga el devorador?
O porque Dios abrirá la ventana del cielo y derramará bendición. O sea, nunca es amor, es miedo o es interés. Somos muy egoístas, que hasta las cosas espirituales las hacemos con intenciones para nosotros. Voy a ayunar. ¿Por qué? ¿Por mi marido? ¿O por mi hijo? ¿O por un trabajo? ¿O por mi enfermedad? ¡Ostras! No has ayunado en un año y mira que había hermanos que podían recibir tu ayuno. O por tu santidad, pero no, siempre es cuando mi casa tiene una necesidad. Es cuando empiezo a escribir a la gente, hermanos, cadena de oración. Que mi tía en Perú está coja y le van a cortar el pie. Le digo, han cortado el pie a 30.000 en España y no oraste, ¿eh? Pero han tocado tu núcleo, ¿verdad? Nadie viene a correr al despacho del pastor a decir, pastor, tenemos que orar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por mi hijo, por mi esposo, por mi casa, porque me quedé sin trabajo. Nadie te viene a decir por el hermano. Qué bonito sería que empezáramos a ser un poco más desinteresados. Que sepamos que hay gente que sufre más, que lo necesita más, y que tenemos mucho más de lo que creemos que tenemos. Somos ricos y a veces creemos que somos pobres. Hermano, el amor es una marca del Hijo de Dios. Y estas semanas espero que entendamos que el amor hay que abrir la puerta, para que entre más gente en nuestro núcleo. Y que se debe manifestar un poco más. Versículo 11 nos enseña que el mensaje que nos trae Juan no es un mensaje nuevo. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Juan dice, la marca del Hijo de Dios es que ama al prójimo, pero no es nuevo, ha sido el mensaje de siempre. El gran mandamiento, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es? Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ojo la pregunta. No es el gran mandamiento de los tuyos o del Nuevo Testamento o del cristianismo moderno. ¿No le preguntaron eso? ¿Cuál es el gran mandamiento de la Torá? ¿Cuál es el gran mandamiento desde Moisés? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y el primer mandamiento. ¿Ok? ¿Por cuál le preguntaron? ¿Por cuál le preguntaron? Por el primero. Hasta ahí que ha respondido. El primero. ¿Podía haber dejado la respuesta ahí Jesús? Sí, porque no le preguntaron por el segundo. Jesús no, le preguntaron por el segundo. No, le preguntaron por cuál. Y les acaba de decir, este es el primer y gran mandamiento, punto. Cualquier fariseo podía haber dicho, bien, ya está, me voy. Jesús como que los coge, espera, ven, que esto no acaba aquí. Porque en la mente del fariseo es, ¿qué tengo que hacer yo individualmente para estar bien con Dios? Pero les molestaba cuando llegaba a tener que hacer algo por el prójimo. Para un fariseo, amar al prójimo era no hacerle daño. Era así, no desprecies al prójimo, no causes mal al prójimo, pero es como, no le hagas mal, eso es amar al prójimo. Pero en el lenguaje de Jesús no era no hacerle mal, era hacerle bien. Wow, y ahí cambia la historia. Por eso he dicho que hay personas que vienen, congregan, se van y dicen, yo no le hago mal a nadie, pero bien tampoco. Imagínate que Jesús hubiera venido al mundo y dice, no le voy a hacer mal a nadie. Ya está. Me voy a limitar a no hacer el mal. Pero Jesús no se limitó a no hacer el mal. Hizo el bien y se entregó a sí mismo. Hermano, Dios no quiere que no hagas el mal solamente, sino que Dios quiere que hagamos el bien. Podíamos mirar, por lo que digo, Ucrania y decir, ¿qué culpa tengo? Yo no les he declarado la guerra, yo no he mandado un tanque, yo no he hecho nada. Ya, pero Dios no quiere simplemente que no hagas nada. Dios quiere que extiendas la mano al menesteroso, que ayudes al afligido, que tengas compasión del que llora. Es que ser cristiano da trabajo. Y nos gustan más las religiones muertas. Nos gustan más de, voy a misa el domingo, soy medianamente buena gente, no me meto con nadie, me voy al cielo. Pero llegó Jesús y trastocó todo. Llegó Jesús a decir, vas a vivir para Dios y para los demás. ¿Y mi tiempo qué?
¿Y en mí quién piensa? Porque eso es lo que nace de nuestro corazón. Yo me doy a los demás y cuando yo estuve mala, nadie me visitó. Interesada, ¿no? ¿Lo hiciste solo para echarnos en cara lo que habías hecho? No había amor entonces. ¿Te has dado cuenta cómo el cristianismo va a tener que empezar a cambiar mucho en nuestras vidas y preguntarnos si no estamos simplemente viviendo una religión vacía? Hermano, cristianismo es decir, ahora vives para Dios y el prójimo. Ya, pero en mi tiempo libre, aprovecha los minutitos de descanso que tengas, porque el prójimo va a estar llamando constantemente y te va a necesitar. Es difícil ser creyente, hermano, porque la primera cosa que nos pide Jesús cuando vamos a dar un paso detrás de Él es négate a ti mismo, porque te voy a pedir que vivas para todos ellos. Y como tú seas el primero en tu historia, no vas a dar un paso. Así que lo primero que vas a tener que hacer para ser mi discípulo es negarte. Hermano, es lo más difícil. Es lo más difícil. ¿Cuántas veces no salís? A veces yo veo en grupo, vamos a comer a tal sitio y empieza el dilema. A mí es que ese no me gusta. Es que a mí ese no me gusta. Bueno, pues yo no voy. Y se van a casa como, ve con tus hermanos, bebe agua y pide pan. Pero niega tus gustos un día por los de ellos. ¿Qué pasa? Que si el trompo no gira a tu gusto, no te gusta y te vas. Que si las cosas no salen el plan, si el plan no es el tuyo. Es que a mí no me apetecía ir a la montaña, yo quería ir al fútbol y los hermanos van a la montaña. Yo hoy me quedo en casa, no voy. Hermano, te echamos de menos, ¿qué pasó? Yo dije que a mí eso no me gustaba. Total, eso no es un culto. Yo voy a la iglesia y hermano, empieza a vivir el cristianismo de verdad, que pasamos mucho tiempo entre libros, diciendo las frases de los grandes eruditos y teólogos, y algunos van a irse al infierno citando a Spurgeon. Spurgeon estará en el cielo, pero lo citarán desde el infierno también. Porque, hermano, el segundo mandamiento es semejante, dice. Y mira la palabra que usa, es semejante. Jesús les está diciendo, no les restéis importancia. No es como este es el primero y el segundo no vale casi nada, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no como dice Jesús Adrián Romero, que eso significa que primero te debes amar tú para saber amar a los demás. Escuchaba una frase de un hombre que decía que una señora fue a un psicólogo y le dijo, mire, es que mi marido es muy narcisista, me trata mal, solo piensa en él, todo por él es narcisista puro y duro. Y el psicólogo le dijo, ¿sabe qué? Déjelo. Usted se tiene que amar a sí mismo un poco más. Usted tiene que tener un poco más de amor propio. ¿Qué es el amor propio? Sino narcisismo llamado de otra manera. Es decir, mi marido es un narcisista y lo voy a dejar porque yo me tengo que amar. Es decir, lo voy a dejar porque yo tengo que empezar a ser un poquito más narcisista también. Le cambio la palabra y parece más humilde, ¿verdad? Amor propio suena víctima, narcisista suena tirano. Pero al final los dos son lo mismo, gente que se ama a sí mismo. Hermano, Jesús no dijo ama al prójimo como a ti mismo, como si tú no te amaras y tuvieras que amarte. No, tú te amas tanto que el Señor dijo, tanto como tú te amas, ama a los demás. Tanto como tú valoras tu comodidad, tu tranquilidad, tu vida, tu descanso, ama a los demás así. Porque tú te amas un montón, porque ese es el gran problema, el amor propio, ese es el gran problema del hombre, que ama al hombre más que a Dios. Por eso Jesús dice, ama a Dios primero y ama a los demás como tú ya te amas. Porque hoy atendemos mucha gente que dice, no, yo no soy nada. No, esto a veces hasta, si tú escarbas, se aman mucho. Y al final te dicen, es que la vida que tengo, te amas tanto que tú crees que no eres digno de esa miserable vida. Y por eso estás hundido. Si la vive otro no pasa nada, pero a ti te ha hundido porque tú mereces una vida mejor. Un cuerpo mejor. Y estás ahora deprimidísimo con tu cuerpo. Culpa tuya. Hermanos, nos sobra amor propio. Nos sobra. Más, debemos orar al Señor para decir, Señor, ayúdame a amarme menos y amar más a los demás. Soy demasiado protagonista en la historia de mi vida y quiero que tú seas el protagonista. Yo quiero ser un actor de reparto.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esa frase es muy interesante. Toda la ley y los profetas depende de esos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque si yo honro a mi padre y a mi madre, es porque los amo. Porque si yo no robo, es porque amo a la persona a la que pienso robarle, y como la amo no le quito nada. Porque si yo amo a mi hermano, no levanto falso testimonio, ¿no? Todos los mandamientos que afectan a nuestra relación con Dios y a los demás dependen de esos dos. Cuando tú caes en adulterio, ¿cuál es la raíz? Falta de amor a tu esposa. Luchamos mucho contra la inmoralidad, pero la pregunta es, ¿y si creciera el amor que tengo por mi esposa? El respeto, la honra, no lo haría. Porque lo que hay una falta es de amor. Me amo a mí más de lo que amo a mi esposa y por eso me satisfago a mí y la traiciono a ella. Todo depende del amor. Así que muchas de las oraciones tuyas de Señor, cambia esto, hazme más así, quita esto. Si las cambiaras de dirección, ayúdame a amar más a Dios. Ayúdame a amarte más a ti y amar más al prójimo. Igual las cosas empezarían a ir. Porque lo que nos falta es amor hacia los demás. Si tú amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, no vas a adulterar. No vas a adulterar. El problema es que no la amamos tanto como Cristo ama a la iglesia. Y esa debe ser nuestra oración. Yo le pido a Dios cada día, ayúdame a amar a la iglesia. Y tú dirás, sí la amo, pero como Cristo ama a la iglesia, todavía no llego. Todavía no. Se lo pido cada día. Porque Cristo no le levantaría la voz a su iglesia. Cristo no traicionaría a su iglesia. Cristo no ignoraría a su iglesia. Cristo sirve a su iglesia, cuida a su iglesia, dio su vida por su iglesia. Entonces yo cambié mi oración de hazme buen esposo a ayúdame a amarla. Cuando la ame, seré el esposo que tú quieres que sea. A veces nos vamos a los síntomas y tenemos que apuntar a la enfermedad. Todos son síntomas que apuntan a una falta de amor, o hacia Dios o hacia el prójimo. Y vino Jesús para cambiar todo eso. Juan 15:12. Este es mi mandamiento. Y la frase ahora es difícil, hermano. Que os améis los unos a los otros. Y ojalá la hubiera dejado ahí. Ojalá hubiera acabado ahí la frase. Porque sería fácil. Pero lo que dice después no es fácil. Como yo lo he hecho. No, Señor. Jesús es especialista en dar un subidón y luego un bajón. Es como, ama a Dios sobre todas las cosas, vale, y al prójimo como a ti mismo. Este es mi único mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿Solo? Como yo os he amado. No, hombre, no. Tú has dado tu vida. Has puesto el listón demasiado alto. Maridos, amad a vuestras esposas. Ella se debe sujetar y yo solo amar. Como yo amé a la iglesia, ¿qué va? Pues claro que se va a sujetar. Si me toca ser el marido perfecto, Jesús te sube aquí y luego revienta tu orgullo. El cristianismo es difícil porque el cristianismo apunta al corazón. Musulmanes, prohibido, prohibido, permitido, permitido, haz esto y quita esto. Al paraíso. ¿Cómo cree un judío que se salva? Haz esto, quita esto, come esto, quita esto. Eternidad para ti. ¿Cómo cree un mormón que se salva? He hecho algo malo, compénsalo con una buena obra. He hecho otra cosa mala, compénsala. Y al final que la balanza te salga positivo. Para ti eternidad. Así son todas las religiones. Jesús, dame las 4 normas, pónmelo así de sencillo. ¿Qué tengo que hacer y dejar de hacer y me voy al cielo? Pero Jesús apunta donde más duele. Al corazón. Para que al final, por mucho que nos esforcemos, tengamos que reconocer que solo somos salvos por gracia. Porque el corazón no lo cambiaremos totalmente nunca. Y terminamos con el versículo 12. El ejemplo de Caín. Y lo he titulado así, los imitadores de Caín. Y llegamos al final con Caín. ¿Por qué? ¿Por qué el ejemplo de Caín? Porque los hijos del diablo, la cizaña, las cabras, los hijos del diablo, lo que ha definido que desobedecen y aborrecen al hermano,
son el ejemplo de Caín, ¿verdad? Al final, ¿no es Caín la línea sucesoria de los hijos del diablo? No como un falso profeta que se levantó hace unos años que dijo que Eva tuvo literalmente, porque lo llaman la simiente. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la... Y esas expresiones las usó un hombre hace años que hasta hoy siguen sus locos seguidores, creyendo que literalmente Eva y el diablo tuvieron un hijo y fue Caín. Pero eso no es lo que expresa el texto. Los fariseos dicen que sois como vuestro padre, el diablo. Y el diablo no fue engendrando niños por ahí y fabricando fariseos. Pero habla de sus obras, porque las obras de vuestro padre hacéis. Porque él mintió o fue homicida desde el principio. Y dice Juan, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Lo mató. Y veremos cómo Jesús eso lo lleva al corazón. ¿Recuerdas? El que habla mal, aborrece, ya es un homicida. ¿Y por qué causa lo mató? La gran pregunta, ¿por qué causa? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La muerte de Abel la registra Génesis 4:8, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero la pregunta interesante es esta, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Génesis 4:5 vemos la envidia de Caín. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante demudó. Te digo una cosa, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, ¿verdad? Si la ofrenda de Abel no la hubiera mirado con agrado, si los dos estuvieran reprobados, Caín no mata a Abel. Es como si los dos hemos recibido un suspenso, yo feliz porque hemos suspendido todos. Pero lo que le molestó a Caín es que Dios se agradó con Abel. La envidia llevó al asesinato. Cuidado, cuidado cuando otros crecen a tu lado y tú no. Porque puede darse aborrecimiento. Yo lo merezco. Yo he hecho lo mismo. ¿Crees que Caín no pensó eso? Yo le he dado lo mejor mío. Yo también he dado una ofrenda. Yo también he hecho esto. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Cuántas veces no nos pasa eso en el trabajo? En la iglesia. ¿Por qué él y yo no? Cuidado, Cuidado. Por la envidia llevó al asesinato. La envidia llevó al odio contra José. Génesis 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. ¿Qué le tenían sus hermanos? A ver, tengo que dar una anotación rápida. No creo que el padre de José estuviera muy sembrado al darle una túnica solo a él delante de los otros. Yo tengo que reconocer que en una clase de paternidad creo que suspendió. Imagínate que tiene Isaac, que tiene una tropa igual. Llega Isaac, un iPhone, los pone en fila. Para mi niño. Y los otros esperando otro iPhone. No hay más, Isaac se va a ir a dormir, no le van a decir nada a él, pero cuando el niño se vaya a la cama van a ir, pelota, es el mimado. Lo van a odiar durante un rato. ¿En qué cabeza un padre hace eso? El padre llega con una túnica de colores que llevaría tiempo hacerla y sería de un valor costoso. Pone a los hijos en fila para el más guapo. Y normalmente el que más se debe haber irado es el primogénito, porque en aquel entonces la primogenitura tiene mucho valor. Pero lo que sí que vemos es esto, que una túnica llevó a un plan de asesinato. La envidia llevó al aborrecimiento, el aborrecimiento llevó al homicidio. No lo llegaron a matar, pero se habló de ello. Dios tuvo gracia porque también Dios tenía un soberano plan que ya había anunciado en sueños. Y el último caso de cómo la envidia llama a tramar contra matar a alguien, David. 1 Samuel 18:8, y entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo:
Han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? Qué frase, ¿eh? El problema no es que a David le han atribuido 10,000. El problema es que a mí me han atribuido 1,000. Cuando el resto recibe lo mismo, no me enfado. ¿Cuánta gente no lo hace de esta manera? Señor, si esa persona vive así y tiene trabajo y casa propia, y yo sé que es un falso creyente, yo no pierdo un culto, yo oro, yo evangelizo y ellos se quedan ahí, yo me estoy pasando esta... Tu problema no es que tienes una lucha, tu problema es que alguien que crees que no lo merece está, bajo tu perspectiva, siendo más bendecido. Cuidado con la envidia. Ya, pero pastor, nosotros no vamos a tirarle una lanza como Saúl a David, ni vamos a tramar su muerte o tirarlo a un pozo como a José, ni vamos a matarlo a una pedrada como Caín a Abel. Pero el que habla mal de su hermano ya es un homicida. Y el hablar mal solo viene de un motivo normalmente: envidia, aborrecimiento, pero de las tinieblas, no de la luz. Hermano, no imitemos a Caín, que se enojó contra su hermano hasta matarlo. Porque eso es lo que hacen los hijos del diablo. Tenemos un país ahora que sin miramientos está matando gente. Soldados que mueren mientras grandes autoridades lo ven desde el palco de sus despachos, bien refugiados y calentitos. Ellos ni siquiera están pidiendo ayuda porque ellos están abastecidos y bien, y a ellos no les llegará ni una bala. Tenemos gente que sale por las noches, ve a un mendigo, se burlan, le pegan, le insultan, le escupen. Tenemos grupos de jóvenes que salen a una discoteca, seducen a una muchacha, la invitan a unas copas, entre 7 o 8 la violan y la golpean hasta matar. Tenemos padres que matan a 2 niñas hermosas y las meten en bolsas de deporte y las tiran al fondo del mar. Y una vez le dije a Eclesia, ¿qué pasaría si pusieran una cámara en cada casa y nos mostraran todas las pantallas? No dormiríamos esa noche del terror. No sería una comedia, ¿eh? No sería algo agradable. No dormiríamos. Porque Caín ha marcado el mundo, lleno de maldad y de odio. Por eso, los hijos de Dios no deben estar marcados por Caín, deben estar marcados por Jesucristo. Y aunque muchos merezcan la muerte, quizá como Saúl por lo que había hecho, debemos tomar la actitud de David y decir, yo lo dejo en manos de Dios, yo no soy quien para tocar. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos que luego se equivoca, peca terriblemente, pero en ese momento lo demostró. Yo no tengo que tocarlo, ya Dios hará lo que tenga que hacer. Que tengamos esas actitudes, hermanos. Que esta palabra hoy nos lleve a ver en qué grupo estamos y sobre todo que las que vienen nos lleven a ampliar nuestro círculo de amor y a practicarlo de la manera bíblica. No amar como queremos o no amar como creemos, sino así como yo os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros, porque ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que un día más apunta al corazón. Gracias por tu palabra que un día más exhorta, corrige, fortalece, que también nos lleva a examinarnos, Señor. Usa tu palabra para transformar nuestras vidas. Usa tu palabra para que salgamos de nuestras cajas herméticas y empecemos a vivir el amor que tu palabra dice que debemos vivir. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Será difícil porque tocará negarnos. Tocará, Señor, negar nuestro orgullo, nuestro yo, nuestro ego. Pero, Señor, es lo que tú pides de tu pueblo y es la marca de tus hijos. Así que ayúdanos, porque en nuestras fuerzas no podremos, pero sí en tu poder. Y es lo que yo te pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.